Para comprobar la utilidad de una técnica de capacitación de un proceso, un investigador ha pasado una prueba de rendimiento a una muestra de 16 personas, o sea, agarraron unas personitas y les tomaron el rendimiento. Después a estas personitas las capacitaron, las pasaron por una, vamos a poner una función de capacitación, y lo que se hizo fue a las nuevas personitas ya capacitadas se les tomó una nueva prueba de rendimiento, donde estos resultados básicamente son los resultados anteriores del pre y los resultados posteriores, que los tenemos acá, son el famoso post. Acá de hecho nos sacaron el promedio de antes y el promedio de después, o sea, el promedio después sumó todos los posts y dividió por n y les da este numerito, chavos. Pueden hacerlo en Excel si quieren. ¿Qué me preguntan? Plantear un contraste unilateral para determinar unilateral una sola cola, para determinar si los rendimientos han mejorado o no. Entonces, y acá hay un poco de libertad sobre cómo plantear las hipótesis. Pero primero, esto claramente es una prueba de diferencia de medidas cuando hay dependencia entre las observaciones. Porque fíjense que nosotros agarramos una persona, la evaluamos antes y nos fijamos qué onda su resultado. La evaluamos de nuevo y nos fijamos el contraste entre antes y después para la misma persona. Y seguramente haya correlación entre cómo le iba a la persona antes y cómo le va después. Por ejemplo, fíjense que acá la persona sacó una calificación de 8 y después sacó una calificación de 9. Si nosotros vamos a una calificación un poco más alta, por ejemplo a la de 23, vemos que la calificación anterior es más alta que 8. La de 17 tiene un 16 antes. La de 10, que es más bajita que 23 y 17, tiene 6. Ahí hay una clara correlación y dependencia entre las observaciones. Entonces, si nosotros definimos a la diferencia, esto lo pueden hacer de las dos maneras. Yo lo voy a hacer como posterior, ¿okay? O sería lo después, posterior sub i, menos anterior sub i. ¿Okay? O sea, el resultado de antes, si se quieren, menos el resultado de después. Si ese es el caso, si la prueba fuese exitosa, esta diferencia tendría que ser positiva, ¿no? Porque los resultados posteriores van a ser mejores que los anteriores. En fin, en las hipótesis que plantearíamos. La hipótesis nula sería, bueno, necesitamos una igualdad, sería que no haya diferencia alguna. Esto lo que me va a decir es que los datos posteriores menos los anteriores, ¿ok? Esta diferencia va a ser igual a 0. Si yo logro rechazar esto, voy a asumir que, como es un test unilateral, solamente me interesa testear si de hecho mejoraron, así que si rechazo esto, voy a asumir que se mejoró los rendimientos, y lo que significa que posterior es mayor a anterior, significa que el rendimiento posterior es superior al rendimiento anterior. Por lo cual la capacitación, esto es una forma de decir que la capacitación sirve, ¿no? Capacitación sirve. Es una buena forma de medir la efectividad de tus medidas que implementas. Ahora para esto, de nuevo necesitamos un estadígrafo. Acá el estadígrafo es D subraya, donde D subraya lo definimos como el promedio de las diferencias, o sea, la suma de cada D sub i dividido n, ¿okay? Donde recuerden que nosotros dijimos que D sub i era posterior sub i menos anterior sub i, menos D, lo voy a poner en minúscula, que es el D teórico, o sea, bajo H0 verdadera. Bajo H0 verdadera nosotros vemos que nuestro D va a ser igual a 0, dividido el desvío muestral de las diferencias, dividido raíz de n. Y esto es una t-student con n-1 grados de libertad. SD, no se confundan con que acá estamos tomando una población antes y después, siempre es lo mismo. Vas a agarrar a tu nueva variable, a diferencia, voy a ponerle mayúsculas y mantengo la opción. A la diferencia le vas a restar la media, elevar al cuadrado esa distancia, esto para todos los datos de 1 a 16, y vas a dividir por 15, que es decir, n-1. Y acá alguien vendrá y dirá, bueno, che, pero yo siempre necesitaba una muestra aleatoria. Hablamos de una muestra aleatoria con n elementos, necesitamos independencia de las asociaciones para hacer que se cumplan todos los supuestos que veníamos hablando. Bueno, pero fíjense que acá nosotros ya definimos una nueva variable, la famosa de sub i, que es posterior menos anterior. Entonces, si bien cada uno de estos datos, pre y post, es dependiente, entre las personas no hay dependencia, entre el sujeto 1 y el sujeto 2 no hay diferencia. Entonces, una vez que yo definí mi nueva variable de sub i, ¿okay? Que voy a tener una colección de datos, bueno, esta colección de 16 datos de diferencias entre sí van a ser independientes, así que por ahí no tengo problema. Así que vamos a realizar el cálculo ahora. Bien, vamos a pasar a Excel. Acá
copié los datos, acá son la cantidad de datos, los datos pre y post, y como dijimos vamos a crear una nueva columna que sea diferencia, ¿no? Diferencia. Bien, mi nueva columna, ¿en qué va a consistir? Bueno, dijimos que íbamos a hacer post menos pre, yo le había puesto anterior, pero es lo mismo. Recuerden que acá ustedes pueden hacer como ustedes quieran. Si hacen pre menos post, lo único que tienen que hacer es cambiar la hipótesis alternativa y poner d menor a 0. Esto lo voy a arrastrar, esto me saca todas las diferencias. ¿Okay? Fíjense que vamos a ver si se mantiene esto. Azul menos rojo, posterior menos anterior. Dijimos que lo que necesitábamos era sacar el promedio, o sea, el famoso de raya. El de raya nosotros dijimos que era el promedio, así que voy a poner average de todo esto de acá, de todas estas diferencias. No quiero las otras entradas. Y después lo que necesito, esta es la media, si quieren. Yo lo voy a necesitar el desvío, ¿no? Y el desvío, ¿cómo lo saco? Bueno, también hay una fórmula. Voy a poner st de standard deviation, punto s es de sample. Lo que me hace es dividir por n-1 básicamente. De nuevo le saco todo esto que no me sirve. Le doy OK y me da el desvío 3,29. Y por último vamos a sacar nuestro estadígrafo. Le voy a poner de estadígrafo. Entonces mi estadígrafo que era igual. Bueno, dijimos de raya menos de poblacional, que bajo hipótesis nula verdadera, esto de acá es 0. Y todo esto va a estar dividido. El desvío. Yo acá tengo que agarrar el promedio, ¿no? Ahí va. Y yo acá después, B40, tendría que dividir por el desvío, B41, y todo eso a la vez tiene que estar dividido la raíz de n, ¿no? Y n en este caso era 16. Así que voy a dividir por la raíz de 16. Me falta un paréntesis más. Le doy OK y el estadígrafo es 3,41. Bueno, ¿qué me dice eso? No sé, así que tendría que una forma de chequear si rechazamos o no es con el p-valor. Entonces, ¿cómo calculo el p-valor? Bueno, voy a una distribución t-student. Mi zona de rechazo va a estar a la derecha. Si quieren, después mostramos un poco por qué. Cuando le metemos a la t-student, nosotros necesitamos, bueno, desde qué punto queremos acumular. Esto va a ser desde este punto para la derecha. El punto es nuestro estadígrafo. Y grado de libertad dijimos que era n-1, así que 16 menos 1, que a mí me da 15. Y el p-valor es de 0,0019. Que no me acuerdo cuánto era nuestro alfa, creo que era 1%, pero igual de cualquier caso nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Bien. Vamos a mostrar esto. ¿Qué pasó acá? Entonces nosotros encontramos un p-valor de 0,0019 y como ese p-valor, estoy chequeando cuál era el alfa, ¿no? El alfa es 1%, como esto es menos de 1%, como es menor al alfa de 1%, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, con lo cual hay evidencia significativa de que la diferencia es mayor a 0. Yo les dije que me quedaba mostrarles por qué tenía como la para la derecha. Bueno, es por cómo está mi t-student. Bueno, bajo hipótesis nula verdadera. Una t-student tiene media 0. Esta es una t-student con 15 grados de libertad. Mi zona de rechazo, como es igual contra mayor, va a estar para la derecha. Entonces todo acá vendría a encapsular mi alfa el 1%. Y lo que pasó acá fue que yo caí en un valor más o menos por acá. Y acá fue mi estadígrafo a prueba. Y todo este área que estoy pintando verde, que es mi p-valor, fíjense que es con la derecha, o sea, integro desde mi valor, desde mi t empírico hasta más infinito a mi t-student, y esto me dio 0,0019, lo cual me hace rechazar la hipótesis nula. Pero rechazar en este caso significa que hay evidencia para concluir que la capitalización sirve y tiene resultados positivos, o sea, genera diferencias entre los rendimientos.